Y eso quiere decir que su muerte legaliza los bienes ilícitos y sus herederos lo pueden heredar. Esta mañana aquí en Hablemos Claro nos acompaña Catherine Ampuero, abogada especializada en estos temas. ¿Cómo estás, Catherine? Muy buenos días. Ex procuradora, Buenos días, además, Jesús. encargada en su momento de la defensa del Estado. Hola, Catherine. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Bueno, a ver, creo que era importante esto que ha hecho el Congreso de la República. Sin embargo, a mí me llama la atención que para la aprobación de una ley existen filtros, ¿no es cierto? Comisiones en las que se van analizando estos proyectos antes de llegar al Pleno. Luego el Pleno también toma pues posición, ¿no es cierto? Y define si esto es conveniente o no. Pero además está la opinión pública, los medios de comunicación y especialistas que dan cuenta de que si esto es contraproducente o no. Pero además, luego de que el Congreso lo aprueba, está el Poder Ejecutivo, y ahí también me llama la atención que los encargados de la Administración de Justicia, como lo es el propio Ministro de Justicia, no haya tenido el tiempo, se haya tomado, ¿no es cierto?, para poder decir que esto no iba, que era dañino para el sistema de justicia y que obviamente existía una observación por parte del Ejecutivo. Ya habiendo en efecto retrocedido, ¿cómo quedamos en ese sentido? Bueno, en primer lugar, pues saludar la decisión que se tomó anoche en el Congreso de la República de devolverle la facultad a los fiscales de poder requerir la detención preliminar y a los jueces de poder disponer la detención preliminar. La ley 32181, que había eliminado esta facultad de fiscales y jueces, fue muy perjudicial para la justicia. Los resultados, si seguía o sigue esta ley, todavía está vigente, porque todavía no ha salido publicado en el diario El Peruano, ¿verdad? Esto ya va a depender del Ejecutivo. Esperemos que en los próximos días. Es un grave daño que se está haciendo a la justicia, y muchas personas pues, que han delinquido van a tener que ser puestas en libertad. Por ejemplo, Jesús, si este caso de esta señorita que la encontraron descuartizada en comas, al principal sospechoso, si esta ley hubiese estado vigente en ese momento, pues al principal sospechoso de esta muerte y descuartizamiento lo hubieran tenido que dejar en libertad, ¿no es cierto? Pero vuelvo a repetir, yo lo que saludo es la jornada de anoche en el Congreso de la República, que es verdad, desde madrugada del día de hoy han aprobado el nuevamente otorgarle a fiscales y jueces esta facultad. Entonces ya tienen ellos nuevamente esta herramienta legal para poder luchar contra el crimen organizado, el sicariato, las extorsiones, que es un delito bastante sensible para la ciudadanía. Y esto gracias a que al Partido de Renovación Popular, que presentó ese proyecto de ley, también la congresista Ruth Lu, que presentó un proyecto de ley. Discúlpame, pero lo que han aprobado es lo de Ruth Lu, que se dejó el proyecto presentado por Renovación Popular. Incluso María del Carmen Alba, que fue presidenta del Congreso, hacía obviamente una explicación de que esto se debe aprobar, ¿no es cierto? Pero sin embargo se dio luego a conocer de que ella fue una de las que votó a favor justamente de la iniciativa esta que permitió la promulgación de la ley 32181. Para que veamos viendo las contradicciones. Pero la congresista, pero es bueno también precisar, Jesús, que la congresista María del Carmen también presentó un proyecto de ley conjuntamente con Renovación Popular, y conjuntamente con la congresista Luque, justamente para devolverle esta facultad a los fiscales y a los jueces. Y se ha aprobado en su conjunto con un texto sustitutorio, ¿no? Entonces, este texto sustitutorio fue debidamente consensuado, fue trabajado en el Congreso de la República, y lo importante es que ahora ya esta facultad ha sido retornada. Esperemos que prontamente lo manden al Ejecutivo y que el Ejecutivo no la observe, y que proceda a su publicación inmediata en el diario oficial El Peruano, porque ahora sí, yo creo que es un texto bastante bueno, bastante completo, bastante analizado, debatido, y el Ejecutivo anteriormente no hizo ninguna observación a esta norma que realmente fue
muy grave para la Claro, administración de justicia. pero vamos a lo que preguntaba de manera inicial. Ahora estamos esperando que el gobierno nuevamente vea el tema, ¿no es cierto? Y no tenga mayor problema para derogar justamente esta medida cuando debieron haberlo hecho de manera inicial. Debió haber una observación antes de que esto se ponga, ¿no es cierto?, a disposición de los jueces y fiscales. Totalmente. Y el Ministerio de Justicia tiene todo un equipo de asesores que analizan esto antes de su publicación en el Diario El Peruano. Y yo, sinceramente, Jesús, es mi opinión personal, yo no creo que ellos no se hayan dado cuenta. Yo creo que sí se han dado cuenta, pero lo han visto muy conveniente para sus intereses. Más aún cuando vemos a una presidenta de la República que está afrontando muchísimas investigaciones. Y seguramente cuando deje el cargo, pues muchos ministros de Estado, muchos funcionarios que están muy cercanos a la presidenta de la República se iban a ver beneficiados con esa ley. Ok, sí, es que en realidad aquí de lo que deberíamos estar hablando es a la posibilidad, ¿no es cierto?, de tomar control de las instituciones, que ya lo hemos visto en otras ocasiones y que continúa todavía, pero sobre todo debilitando una institución que es fundamental, que tiene por objetivo, ¿no es cierto?, hacer de que tengamos justicia. Y esa justicia tiene que ser igual para todos, no tendría por qué ser excluyente, ¿no es cierto?, en función a leyes que se van dando en el Parlamento Nacional. El tema aquí es que si tú, y el público lo debe saber como especialista, consideras de que hay un debilitamiento de las instituciones en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque no se trata de esta única ley. Hay leyes, por ejemplo, que no hemos estado mencionando a lo largo de estos días, como por ejemplo esta que es la que le sigue a la 32181, que es la 182, por ejemplo, respecto al tema de que si el juez o el fiscal liberan, por ejemplo, a un delincuente capturado por la Policía Nacional, van directamente a la cárcel. Eso es presión, para mí particularmente eso es presión. Eso es intimidar, ¿no es cierto?, a los jueces y a los fiscales. Y también no estábamos mencionando esto que es el debilitamiento se me fue el nombre en este momento, pero tiene que ver con la extinción de dominio, que eso es algo que también se ha mencionado durante esta semana, ¿no? Para que veamos cómo es que durante estos meses se ha estado, por ejemplo, modificando el Código Penal de alguna manera para quitarle justamente esa capacidad de competencia a las instituciones que administran justicia. Bueno, en cuanto al primer punto de sanción a jueces y fiscales, hay que entender que la ley es muy precisa, que opera la sanción a jueces y fiscales cuando estos operadores de justicia de manera irregular, Jesús, irregular, sin respetar la ley, absuelven a detenidos en flagrancia. Entonces, no va como un tema de amenaza, sino como un tema de que ellos tienen que asumir responsabilidad para una aplicación correcta de la ley. Porque es verdad, Jesús, y también ustedes en el medio de comunicación de Exitosa denuncian muchas veces que jueces y fiscales liberan a delincuentes que han sido capturados con las manos en la masa. Y eso causa muchísima, pero muchísima indignación en la gente que no ve justicia, ¿no es cierto? Entonces la sanción no es para un juez o para un fiscal que actúa respetando el debido proceso, que actúa respetando la ley. No, la sanción es para esos fiscales, para esos jueces que actúan irregularmente, ¿ok? Eso sí hay que resaltarlo. En cuanto a la ley de pérdida de dominio, extinción de dominio, sí considero que lo que se aprobó no contribuye para quitarle la propiedad a aquellas personas que han adquirido estos bienes de manera ilícita. ¿Por qué? Porque la ley que se aprobó ayer, Jesús, exige que para quitarle la propiedad de los bienes a estas personas tiene que haber una sentencia condenatoria debidamente consentida o ejecutoriada, es decir, con calidad de cosa juzgada. Entonces, Jesús, te pongo un ejemplo clarísimo para que nos entienda la población. ¿Qué pasa con esa persona que, por ejemplo, está siendo investigada por tráfico ilícito de drogas o lavado de activos y ya ha adquirido muchísimos bienes ilícitos y existe suficiente material probatorio de la culpabilidad de esta persona? Pero tú y yo, y la mayoría sabemos que los procesos acá en el Perú duran muchísimo tiempo. ¿Qué pasa si en el transcurso del tiempo
esa persona investigada por lavado, esa persona investigada por tráfico de drogas, con suficiente evidencia, que tiene audios, que tiene videos, que tiene colaboradores eficaces, fallece en el transcurso de ese proceso. El fallecimiento va a impedir que esa persona tenga una sentencia condenatoria. Y eso quiere decir que su muerte legaliza los bienes ilícitos y sus herederos lo pueden heredar válidamente, digamos, y con eso sustraen estos bienes de la administración de justicia, o sea, prácticamente vuelven lícitos estos bienes. La muerte del investigado vuelve lícitos o una posesión legítima o la propiedad legítima de estos bienes ilícitos. Y creo que allí fue una modificación que va a hacer mucho daño al sistema de administración de justicia. Pero desde aquí de tu programa, pongamos el enfoque, el semáforo ahí, para que a ver si ahora sí el ministro de Justicia haga su trabajo, ¿no es cierto? Esperemos que observe el ministro de Justicia y todo su equipo técnico y no digan que se les pasó, que fue un error, que no la vieron. Es que a eso voy justamente, porque yo lo que siento aquí es que se está trabajando para tomar el control justamente de aquellos que tienen esta capacidad de interpretar nuestras leyes y darnos el correcto uso, ¿no es cierto?, de estas leyes a través de una serie de decisiones que se van tomando, ¿no? En función justamente de los casos que se van presentando a lo largo de todos estos años. Lo concreto aquí que la pérdida de extinción de dominio, por ejemplo, sí es algo que a mí me parece sustancial, ¿no? Porque, claro, lo que hace el Estado previamente es cautelar bienes que han sido, obviamente, obtenidos de origen ilícito, con el único propósito de que estos luego no sean, por ejemplo, no solamente con la muerte de una persona, por ejemplo, dados a otros familiares, o sea, tienes hasta este tipo de posibilidades, ¿no es cierto?, para poder rehuir a lo que la justicia demanda. Yo creo que hay algunos cambios que sí son positivos, Jesús, porque en los supuestos que tú estás señalando, en el proceso penal al que es sometido esa persona, en el proceso común, en el proceso ordinario, existen medidas que pueden adoptar los jueces, fiscales y la Procuraduría para salvaguardar y que se evite esa transferencia. Por ejemplo, pueden pedir dentro del proceso común ordinario medidas de inhibición. Las medidas de inhibición evitan que la persona que está investigada pueda vender su patrimonio, pueda dar en anticipo de legítima, pueda hipotecar, pueda donar su patrimonio. O sea, no necesitas para eso el proceso de pérdida de dominio, porque todas esas medidas tú las puedes solicitar y de hecho se solicitan en el proceso penal común u ordinario. Si no los solicitan es porque ahí hay una falla en los operadores de justicia, pero no hay una falla en el sistema procesal penal, porque todo eso sí se puede evitar. Bien. Bueno, siempre es importante hacer este tipo de reflexiones y hacer un balance ciertamente de lo que se está haciendo a nivel de leyes a propósito de lo que ha desarrollado el Congreso en las últimas semanas y repasarlas también, sobre todo porque hay algunas que son contraproducentes en muchos aspectos. Catherine, permíteme cambiar de tema porque ya se cerró la legislatura, pero hay otros temas, por ejemplo, que se han venido produciendo. El tema del EFICOP, el Ministerio Público, ¿esto es conveniente o no? Por ejemplo, el hecho de que Marita Barreto deje de ser quien dirija a este grupo especial y que este grupo especial además tiene ciertas capacidades, ¿no es cierto? Cosa de cierta libertad para el desarrollo de sus investigaciones. Pero ahora hay un cambio por parte de esta actual fiscal de la Nación. Algunos han dicho que bien, mal, lo que buscan en realidad es que continúen las investigaciones. Creo que eso el Ministerio Público a través de un comunicado lo ha señalado, que esto todavía continúa, solo que cambia, ¿no es cierto?, algunos aspectos del trabajo de los fiscales contra la corrupción del poder. Cállate, Valeria, estoy en entre... Perdón. Sí, no te preocupes. Mira, lo que pasa es que no hay que pensar que los equipos especiales, tanto de la Bajato, tanto del EFICOP o cualquier otro que haya creado la Fiscalía para avanzar en los procesos de investigación, dependen de personas. No, creo que en este caso específico de la fiscal Marita Barreto era absolutamente necesario su cambio, porque ha puesto en tela de juicio el trabajo objetivo, el trabajo eficiente
que venía realizando, ¿no es cierto? Y ellos van a continuar haciéndolo. Yo creo que esta es una decisión muy, pero muy positiva de la fiscal de la Nación, porque los cuestionamientos en contra de la fiscal Barreto eran muy fuertes. Ella tiene que responder a algunas investigaciones que se le han abierto, y entonces este refrescar con otras personas dentro de este equipo, yo creo que va a devolver esa imagen de trabajo eficiente, de trabajo objetivo. Tenemos que evitar pensar de que porque cambian a una persona ya desaparece el equipo o ya no va a haber un trabajo objetivo como se viene haciendo. Así que olvidémonos eso, que las personas son las que en este caso dependen exclusivamente el trabajo de todo un equipo, porque aquí hay varios fiscales, policías. Bajo ese criterio tendría que cambiar diferentes personas dentro de los grupos de investigación que hay dentro del Ministerio Público, ¿no es cierto? Sobre todo porque hay una serie de controversias. Yo también creo lo mismo que tú y creo que hay que sustentárselo a la audiencia tal cual, ¿no es cierto? O sea, sí pienso yo que las personas no tendrían por qué ser intocables, sobre todo en el desarrollo de su actividad. Siempre tienen que ser sometidas a cierto nivel de evaluación, y más aún cuando no hay resultados en el tiempo, ¿no es cierto? Porque una investigación tampoco es que se pueda dilatar tanto dentro del Ministerio Público, que tendría que tener la capacidad de ser mucho más eficaz justamente en la persecución del delito. Ahí yo sí creo que la fiscal hace bien, ¿no es cierto?, al trasladar el equipo especial. Lo que sí deberíamos tener es un pronunciamiento bastante claro de que ellos van a seguir trabajando con total independencia, ¿no es cierto?, que no se les va a generar ningún tipo de impedimento para el desarrollo de su trabajo, que es como lo que sí habíamos visto que estaba pasando en última instancia con el EFICOP, con, por ejemplo, la desactivación de este equipo de la policía, ¿no es cierto?, que le permitía, por ejemplo, operar en determinados momentos, ¿no? Sí, yo creo que hubiese sido bueno también que la fiscal de la Nación en su comunicado señale, por ejemplo, quién es el fiscal ahora que está reemplazando a la fiscal Marita Barreto. Tenemos entendido que todo este equipo va a pasar a depender del fiscal coordinador de todas las fiscalías anticorrupción a nivel nacional, lo cual me parece muy positivo, porque el equipo, la EFICOP, lo que investiga principalmente son delitos de corrupción de funcionarios. Entonces tienen que depender de este sistema especializado también de investigación que tiene la Fiscalía. Sí, bueno, va a ser la Fiscalía Supraprovincial la que va a tener a su cargo el trabajo de coordinación con lo que era el EFICOP, ¿no es cierto? Y a cargo va a estar la fiscal superior Scarlett Laura. Ya esto se ha determinado en las últimas horas. Así que vamos a ver cuál es su perfil también, ¿no? Saber exactamente de quién se trata esta persona y cuáles serían sus criterios de investigación. En última... yo creo que va a ser muy positivo, como te digo. Ojalá, lo importante es que demuestren la objetividad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, porque no te olvides que esta denuncia, por ejemplo, que se ha hecho pública que implica a este periodista, no sé si es periodista, abogado, quizás tú sepas más, Humberto Uceda, me parece que es, Humberto Jara. Sí, Humberto Jara. ¿Qué pasa con él? Sí, es muy grave lo que se ha denunciado, ¿no? Entiendo de que había un maniqueo ahí, ¿no es cierto?, donde se solicitaban algunas cosas a cambio de que las investigaciones no tocaran a determinadas personas, ¿no? Hay un proceso de investigación a nivel periodístico, más no a nivel del Ministerio Público hasta este momento. Yo no escuché pronunciamiento alguno sobre esta situación. Y eso es grave, porque yo creo que todas las personas tienen que ser investigadas cuando existen indicios de graves hechos de corrupción, y en este caso sí existe evidencia, sí existen indicios graves. Estamos hablando de audios, ¿no es cierto?, de conversaciones y que habrían sido sujetas incluso a una pericia. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer ahí la fiscal de la Nación para devolverle credibilidad, seriedad en el trabajo de este equipo es por lo menos anunciar a la ciudadanía que se han iniciado las investigaciones, porque de lo contrario todos vamos a pensar que la justicia opera solamente dependiendo de quién es la persona que habría cometido el delito, pero hay otras personas que pareciera que tuvieran corona o blindaje por parte del Ministerio Público. Yo creo que eso hace daño y eso hace que la ciudadanía pierda confianza
en nuestros operadores de justicia. Bueno, la cosa está bastante seria respecto a ese tema de la credibilidad sobre las instituciones que operan con la justicia. Eso lo vemos en encuestas de manera recurrente. Y no solamente con estas instituciones, sino con el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y esta semana la señora Presidenta de la República, en un mensaje a la Nación, se ha quejado justamente de eso, de que el Ministerio Público no le está llamando para declarar. Pero habría que decirle a la Presidenta de la República que las veces que ha sido requerida por la justicia ha guardado silencio en cuanto a las investigaciones. Solo una cosa muy puntual, porque ayer se llevó a cabo, ¿no es cierto?, esta verificación de la ruta que hizo el vehículo presidencial que llaman el cofre hacia el sur, y hay esta investigación ya desde hace un buen tiempo para determinar si es que la presidenta ordenó que se utilizara el vehículo presidencial para tratar de apoyar en la fuga de Vladimir Cerrón. Materia de investigación. Pero el chofer, Félix Montalvo, ¿no es cierto?, pues ha cambiado de versión. Ayer escuchaba al abogado de la presidenta decir que mágicamente el señor recordó, ¿no es cierto?, y recordó que la había dejado en otro lugar, ¿no?, que no había mencionado de manera inicial, es decir, que la dejó en el condominio Playa Sur y no en Míconos, con lo cual a mí particularmente ahí esos cambios de versión me generan también no confusión, pero sí, digo yo, debería haber algo aquí que ordene, ¿no es cierto?, la manifestación de aquellos que son testigos en desarrollo de una investigación, ¿no? Mira, lo que pasa aquí con la presidenta Dina Boluarte, Jesús, es que ella ya ha perdido credibilidad frente a la ciudadanía, ¿no? A pesar de que ella salga en su conferencia acompañada de la mayoría de sus ministros, hablando fuerte y diciendo que ella es una presidenta que no miente. Uh-huh. Pero eso nos causa realmente sonrisas en la mayoría que la escuchamos. Bueno, como venía diciéndote, lamentablemente la presidenta Dina Boluarte ha perdido credibilidad frente a la población. Ya no la creemos, así salga en conferencias de prensa acompañadas de sus ministros y hablando fuerte, diciendo que ella no es una presidenta mentirosa, porque en los hechos lo que ha demostrado es que sí lo es. Recordemos simplemente, Jesús, cuántas versiones dio ella para tratar de justificar la procedencia de sus famosos Rolex y sus pulseras Cartier, ¿verdad? Al final, para decir que fue un préstamo de su Waiki, y ahora pues con el tema del cofre, recordemos que el Ministerio Público ha iniciado una investigación y el periodismo de investigación también cada día va sacando nuevas evidencias, nuevos detalles de este caso. Y la presidenta ahora, yo siento que cada vez más se encuentra entre la espada y la pared, y la conferencia de prensa yo creo que ha sido producto de eso, y a partir de allí pues empieza los cambios de versión también de las personas que trabajan cerca de ella, en este caso del chofer del cofre. Pero más allá de estas declaraciones del chofer que van cambiando en el tiempo, tenemos que tener en cuenta que tampoco son muy creíbles considerando el nexo que existe entre ellos. Sí, por ahí que no hace o no dice algo en el mismo sentido, en la misma línea que la presidenta del trabajo, pues la presidenta de la República, el chofer pierde su trabajo. Entonces, más allá de lo que pueda decir... Pero más allá de su trabajo, lo que está haciendo él es, en cierta manera, también afectarse en lo sucesivo, porque es parte de un proceso de investigación. En el proceso penal, definitivamente, él se está perjudicando. Si él tiene la calidad de testigo y durante el proceso se llega a acreditar que él mintió, que él no dijo la verdad, ojo, que puede ser investigado por el delito de falso testimonio. Entonces, porque los testigos tienen la obligación de decir la verdad. Entonces, aquel que miente y se logra acreditar puede ser sancionado penalmente por falso testimonio. Yo creo que no está siendo bien asesorado, no le están diciendo cuáles las consecuencias en caso de faltar a la verdad frente a los fiscales y frente a jueces en su momento determinado. Bien. Yo no creo que el chofer realmente tenga claro cuál es el panorama en su condición, ¿no es cierto?
En este caso todavía no hay perjurio porque no estamos dentro de un propio proceso penal, estamos en etapa de investigación, sin embargo puede ser el imputado tranquilamente por el Ministerio Público con este cambio de versión. Porque además lo que está haciendo el chofer es obstaculizar, ¿no es cierto?, a la justicia, con su testimonio cambiante en las últimas horas. Y no solamente obstaculizar, también podrían ampliar la investigación preliminar, porque, ojo, si bien es cierto, investigados es la presidenta y otros personajes más, eso no quiere decir que en el transcurso de esta investigación la Fiscalía pueda disponer la ampliación de esta investigación para incluir a más personas. No solo es obstaculización en el caso del chofer, sino también podríamos estar hablando de encubrimiento personal. También puede ser el autor de este delito si es que se logra acreditar pues esta conducta que está teniendo él para evitar que la presidenta de la República continúe siendo investigada por el Ministerio Público, tratando de exculparla con esta versión nueva que está dando a la Fiscalía. Bueno, lo concreto aquí es que a veces las lealtades tienen que ser medidas en su real dimensión y no creo que el chofer sea tan leal a la presidenta de la República. Lo que tendría que él es mirar en realidad cuál sería su condición de testigo y cómo esto realmente lo favorecería a él, porque estamos hablando justamente de una investigación en pleno desarrollo. Catherine, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Que tengas buenos días. Bien, gracias a Catherine Apolo por tomarse el tiempo para conversar con Exitosa esta mañana y hablar justamente de lo que está pasando en el Congreso o lo que ha pasado con algunas leyes que han socavado el trabajo de jueces y fiscales. Yo sigo pensando, ¿no es cierto?, que esto de que el juez pueda ser llevado a cárcel por la liberación de un delincuente es ciertamente contraproducente porque, claro, las leyes son interpretativas y el fiscal o el juez utilizan la razón tanto para acusar como para condenar. Entonces, siempre habrá es que estamos olvidando esto que se llama la presunción de inocencia. Yo no estoy a favor de los delincuentes, sobre todo si es flagrancia que los metan presos, claro. Pero siempre habrá esta posición del juez y el fiscal en ese sentido. O sea, eso siempre será lo que colisione de alguna u otra manera. Esto también de afectar, por ejemplo, la extinción de dominio, ¿no? O sea, siempre se verá la forma, ¿no?, de sacarle la vuelta a esta ley, favoreciendo a quienes están en este momento puestos a disposición de la justicia, están tratando de por ejemplo, salvar el patrimonio que lo consiguieron de manera ilegal, de alguna u otra manera. Hay normas, sí, pero también eso pasa obviamente por cómo es que se decide a nivel judicial.